hermanos, hermanas, en esta edición del programa La Lección Viva, de la parroquia a tu casa. Hoy pues vamos a tener unos invitados muy pero muy especiales. Así que desde ya, bienvenidos a este espacio de oración, meditación y reflexión de la palabra de Dios. Vamos entonces a dar inicio saludando a los que siempre nos están comentando a través de las redes sociales. Sobre todo queremos mandar saludos hasta Guatemala, al municipio de Villanueva, a Silvia Salguero, a Maribel Lorenzo, a Cheni Paredes, también hasta El Salvador, al departamento de Sonsonate, en Caluco, a la familia de Elba Guadrón y toda la gente que por ahí nos sigue a través de estos programas y por supuesto a todos nuestros fieles parroquianos. Así que vamos a dar inicio con la oración que nos van a dirigir hoy nuestros hermanos. Tenemos, como ya les dije, unos invitados muy pero muy especiales. Así que le voy a dar la palabra a nuestro hermano diácono permanente. Vamos a ir hablando un poco más adelante del programa sobre este ministerio de la iglesia que no es muy común aquí en Managua o en Nicaragua, pero que es un ministerio que existe desde antiguo en la iglesia. Así que le doy la palabra a nuestro querido diácono Frutos que nos haga la oración de invocación. Gracias, Fabio. Realmente la única oración que yo hago todas las mañanas, y me gustaría repetirla aquí porque esta es una nueva edición de este bonito programa, simplemente dice así: nuestro auxilio es el Señor que hizo el cielo y la tierra. Amén. Amén. Muy bien, así que ya con la invocación al Espíritu Santo, pues vamos ahora a leer el Evangelio correspondiente al cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Tomado del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Por tanto, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Hermanos y hermanas, lo proclamado es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces vamos a presentar aquí a nuestros invitados. Hoy tenemos a dos matrimonios invitados, ¿verdad? Son amigos pues ya de años de los padres claretianos. Algunos padres claretianos han conocido más que algún estudiante claretiano, ¿verdad? Que ya ahora es sacerdote y pues ahora con nosotros. Entonces hoy hemos tenido una mañana muy amena con estas familias y junto con el padre Joaquín. Entonces les voy a presentar Aurora Matamoros y su esposo Leonel Herrera, que son los que han tenido ese contacto más familiar desde hace muchos años con los padres claretianos. Que nos digan de dónde son y que nos cuenten algo, ¿verdad?, sobre su vida y el contacto que han tenido con los claretianos. Nosotros somos originarios de Chinandega, ella de Chinandega, yo de Corinto. Nosotros nos conocimos desde que ella tenía 15 años y yo 16, entonces andamos juntos con sus altibajos, ¿verdad? Porque yo no soy un pozo de virtudes que se diga, ¿verdad? Pero sí con algo que sí superado y agarrado de la mano del Señor y de la Santísima Virgen María, porque nosotros somos marianos por naturaleza. Así es. De herencia y de convicción, pues amamos a la Virgen María. Okay. Y entonces nos juntamos siempre, hicimos buena química, como decimos, pues. Ya tenemos 52 años de estar juntos, 51 de casados. Y
gracias a Dios, pues Dios ha puesto sus ojos en nosotros, ha sido muy misericordioso, aunque no nos ha dado unas cosas, pero nos ha dado muchas más, que en abundancia, diría yo. Mucho Nos gusto. conocimos al padre hace como unos 20 años más o menos por el hermano menor de ella, que era como el hijo mayor de nosotros, y esa amistad pues se ha conservado y ha sido muy fructífera. Nosotros lo consideramos nuestro guía espiritual al padre. Muy bien. Nosotros pues, en realidad la amistad comenzó con mi hermano. Estuvieron en la UCA con otros dos padres claretianos, creo que eran dos brasileños. Y desde ahí pues conocimos al padre Joaquín, y para nosotros pues es como un hermano, es una bendición estar siempre con él, atento, aunque no esté aquí, siempre nos escribimos, nos vemos, pues por gracia de Dios aquí seguimos y estamos conociendo también al padre Fabio, ¿verdad? Que él es la misma misión, seguimos adelante y acá estamos, por gracia de Dios. Mucho gusto, Aurora, y gracias por aceptar la invitación de querer estar con nosotros, ¿verdad? Y con toda la parroquia. Y ahora sí, con esta pareja tan particular, ¿verdad? Los FF, Fidelia y Frutos. Así es, sí, ¿a qué habla? Yo le preguntaba a mi papá, ¿por qué me puse ese nombre de Fidelia? Porque viene de fidelidad. Y realmente he sido una mujer muy fiel porque vamos a cumplir 50 años de casados el próximo año. Sí. Y seguimos unidos por la gracia de Dios en los caminos del Señor, que siempre han sido hasta cierto punto un poco difíciles, pero muy bendecidos. Tenemos 3 hijos y tenemos 6 años de vivir aquí en Nicaragua y vivíamos en Texas. Ok, mucho gusto. ¿Qué puedo decir yo más si eso lo digo todo ella? Pero realmente sí. Dios a mí me ha traído por unos caminos raros, pero siempre viéndolo a Él, nunca perderlo de vista. Yo entré al diaconado permanente en el 96, a finales del 95 realmente. Me ordené el 5 de junio del año 2000. Soy diácono del milenio en la diócesis de Dallas. Llegué, suena raro porque como diácono no puedo ser párroco. Párroco solo los sacerdotes. Pero el párroco de esta iglesia se murió y yo trabajaba de diácono en otra iglesia y tenía ya, como dicen en béisbol, el cuadro ya lo tenía rayado, todo estaba bonito. Y de repente el sacerdote se murió y el obispo me dice, agarre sus cositas y vamos para acá. Lo vamos a dejar ahí unos 6 meses, hasta que encontramos un párroco nuevo. Salí 10 años, dejé a un muchacho, Dios dejó a un muchacho que yo fui mentor de él y todavía está, 6 años más, 16 años no han encontrado sacerdote para la parroquia. La vida me tocó un poquito dura dentro de la iglesia, pero yo siempre confiando en el Señor. Y un día con una gran insolencia me hinqué frente al Santísimo y le dije, tú me metiste aquí, tú me vas a tener que sacar, porque yo solo no puedo. Ni siquiera 30 días después llegaron todo un montón de chismes a los oídos del obispo y él mandó al obispo auxiliar y puso las cosas en su lugar. Ese día yo me di cuenta, una vez por todas, que vos pones la vida, tu vida, en las manos de Dios, todo se te va a arreglar. Gloria. Así es. Gloria a Dios. Así es. Muy bien, pero la gente se estará preguntando, pero ¿cómo es que diácono tiene una esposa y tiene 3 hijos, no? Y lo decía al principio del programa, el ministerio del diaconado pues existe desde antiquísimo en la iglesia, ¿verdad? Pero no es muy común, muy normal, sobre todo en estas partes de Centroamérica, es más común en Panamá, en Estados Unidos, ¿sí? En Colombia. En Colombia, sí. En México sí, también. en México. Entonces es un ministerio que se desempeña, ¿verdad? Está el diaconado transitorio, que es el que
vamos a pasar muchos de los que vamos al sacramento del orden y el diaconado permanente. El diácono permanente entonces sí se puede casar, puede tener su propia familia, pero en función a lo que el ministerio del diaconado pues le va pidiendo, ¿no? Y en este caso lo ha llevado por caminos sinuosos, ¿no? Ah, sí, pero yo siempre he agarrado de la mano de él. De la mano de él. Yo tengo una oración que me encanta y con frecuencia, casi todas las noches la digo. Levántate conmigo, Señor, mañana, le digo yo, y extiéndeme tu mano, como se la extendiste a Pedro, que yo creo que Pedro era peor que yo. ¿Ah? Donde lo viste que se estaba ahogando, lo único que te pido es que no me dejes soltarme de tu mano. Porque Amén. haciendo un poquito de historia, Fabio, si lo vamos a los hechos de los apóstoles, el diaconado es antes que el presbiterio. Sí, sí. Porque las viudas se estaban quejando y los apóstoles agarraron 7 hombres, Sí. ¿ya?, llenos del Espíritu Santo, y ahí hicieron diácono. Pero el diaconía se perdió por el mismo orgullo y vanidad del hombre. Los diáconos llegaron a tener títulos de arquidiáconos, o sea, eran más que los obispos y todo. Entonces algún obispo dijo no más y lo cerró. Pasaron, creo que son 550 años hasta que llegó Pablo VI y reinstala el diaconado de nuevo. Y dice, este es el futuro de la iglesia. Lo estamos viendo. Yo soy testigo de primera mano. Yo manejé una parroquia por 10 años. Ah, ¿y cómo hacía con la hostia si usted no puede consagrar? Ahí es donde está el presbiterio, el presbiterial, el sacerdote. Yo no podía consagrar. Llegaba un sacerdote a celebrar misa todos los domingos y me dejaba hostias consagradas para los servicios de toda la semana. La iglesia es sabia. Ella sabe lo que está haciendo porque está dirigida por el Espíritu Santo. Así que yo invito, ahí hay hondureños, guatemaltecos, que si en su ciudad hay un programa diaconal y ya están casados, entren. Ustedes van a conocer más a Dios dentro, porque van a vivir en los dos mundos, el mundo secular y el mundo clerical. Usted va a ser diácono permanente y casado. Y ahí va a conocer realmente, sin menospreciar a esto, porque sin esto no hay Eucaristía, ¿verdad? Nunca hay que despreciarlo, porque sin esto no hay Eucaristía. Pero nosotros tenemos una ventaja, conocemos los dos mundos. Y entonces, adelante, hermano, busquen Así es. el diaconado. Que se Muy bien, integren. muchas gracias, porque aquí hay muchos matrimonios que seguramente les va a encantar esta idea. Bueno, pues vamos a meditar hoy el texto que hemos escuchado, ¿verdad?, que es el texto del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en el versículo 14 al 21. Es un texto no común dentro de la secuencia que hemos llevado estos domingos. Además, pues porque el domingo pasado pues iniciamos con los textos ya de Juan, que nos va predisponiendo a lo que va a pasar y lo que vamos a celebrar en la Semana Mayor. Es un anuncio, ¿verdad? No es como los sinópticos, que hay primer, segundo y tercer anuncio de la pasión, muerte y resurrección. Aquí el spoiler de la película que nos da Juan es bien directo, ¿no? Y nos va poniendo, va haciendo una simbología un tanto hebrea, porque recordemos que, y usted lo sabrá como teólogo, también su esposa, ¿no?, que el evangelista Juan o los textos de la comunidad joánica pues están escritos a una comunidad judeocristiana. Por tanto, los símbolos hebreos van a estar muy presentes en estos textos. Por eso escuchábamos a Jesús diciendo: como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida. Este texto lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Números 21, del versículo 5 en adelante, ¿no? Ese texto, cuando se levanta la serpiente, o remite, ¿verdad?, a ese paso del pueblo de Israel por el desierto, y que viven tantas vicisitudes y que
vuelve a sus ídolos, ¿no? Y claro, Yahvé se auxilia de símbolos humanos, de la misma naturaleza humana, para manifestar su gloria, porque ninguno de nosotros está capacitado para verlo completamente tal cual es. Además, sería incomprensible, incognoscible ver a Dios y escucharlo. Por tanto, se vale de una serpiente que es levantada por Moisés, y todo el que miraba y tocaba a la serpiente entonces se curaba de sus enfermedades y obtenía favores. Pero el problema fue que Israel pensó que era el objeto, pensó que era la serpiente, mas no lo que estaba detrás, que era Yahvé, por la mano poderosa pues que hacía que todo lo que Moisés ordenaba y proponía al pueblo pues se manifestaba. Entonces es un recurso, ¿verdad?, hebreo, que ya está en el Antiguo Testamento en varios pasajes, no solo en el libro del Éxodo ni en el libro de los Números. En muchos otros textos encontramos símbolos, ¿verdad?, por el que Dios se vale. Y aquí en el texto me gustaría que compartieran, ¿verdad?, ya sea pues Aurora, su esposo Leonel, o aquí el diácono con su esposa, que nos digan, ¿verdad?, cómo podemos entender nosotros este texto, ¿verdad?, del Hijo del Hombre que será levantado en la cruz, ahora que nos acercamos ya a vivir esta Semana Santa. ¿Qué sería para nosotros hoy una cruz levantada? Y que a veces podemos creer que es el mismo símbolo del Antiguo Testamento, o a veces nos desvirtuamos por el camino como Israel, creyendo que son otras cosas los que nos curan. Es que realmente, como entiendo yo, siempre Dios se vale de algo para llamarle la atención al ser humano. ¿Qué es lo que pasaba en ese pasaje? ¿Por qué hay que levantar la cruz en número 21? Porque los israelitas siempre fueron un pueblo un poquito irredento, empezaron a murmurar contra Moisés y empezaron a salir serpientes venenosas o ardientes, le dice la Biblia. Y entonces ellos se dan cuenta, ¿verdad? Y vamos de Moisés y les dice: mira, nos estamos muriendo. Entonces Moisés recibe la orden. Entonces dice: todo el que vea la cruz, la víbora que le pique, no va a morir. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver detrás de eso? Nosotros tenemos una cruz ahí. Porque usted nunca ha entrado a un templo católico que no esté el crucificado en el mero centro del altar. Esa es nuestra vista. Porque ese árbol, el que está en el árbol, la gloria de Dios es la que nos cura de la serpiente, del veneno del pecado. Somos pecadores y entonces tenemos que estar siempre fiel viendo esa cruz. Él es el que nos trae. Hoy dice el Evangelio, Él vino con la luz a iluminarnos. Él vino a eso. Es más, llega al extremo que dice así, que increíble, porque Dios no envió al Hijo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo se salvara por Él. Pero hay una condición: creer en Él. Si tú no crees en Jesús, que ese crucificado es el que te ha venido a dar redención, que te ha venido a salvar de tus pecados, es decir, que no crees en Él, ¿cuál es tu destino? La condenación. Así de simple, pues, ¿verdad? Entonces, porque termina el texto, esa parte del texto, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. En eso se resume toda esa lectura. Sí, que levante la cruz y todo, está bien, pero si vos no crees en ese Jesús crucificado ahí, sí, que es el que te da la redención, todo lo que estás haciendo en esta tierra no vale. Sí. Así es, y lo vemos desde ese tiempo cuando el Señor mandó a poner ese símbolo, ¿verdad?, con la serpiente y la cruz. Muchos de los que estaban allí, los que estaban, ese pueblo que fue liberado para adorar al Señor en el desierto y no para hacer fiesta, ¿verdad?, como lo hicieron ellos miraban tal vez el símbolo y no miraban lo que había detrás del símbolo, pues que era una orden del Señor para que fueran salvados. Así seguimos en estos tiempos, a veces vemos el símbolo de la cruz nada más,
Solo vemos el símbolo, pero no vemos lo que hay en ella, el contenido de ella. Y a veces fijamos más nuestra mirada tal vez en el sacerdote, porque yo lo he escuchado en estos tiempos. Estoy divorciado de la iglesia porque me cambiaron al sacerdote. Me voy con el cura que me gustaba la homilía, lo cambiaron, lo mandaron para otro lado. Entonces, Señor, usted no estaba ahí por el sacerdote, usted tiene que ver más arriba. Usted tiene que ver lo que está más arriba. No Claro. ponga su mirada, no ponga su fe en hombres, porque los hombres tenemos limitaciones, como los sacerdotes son de carne y hueso, y también tienen limitaciones y están en el mundo y reciben tentaciones también como cualquiera de nosotros. Sí, sí. Entonces usted tiene que ver al sacerdote como una referencia, pero usted tiene que poner su mirada siempre no en ese símbolo, sino en lo que está en ese símbolo, el contenido de ese símbolo que está arriba, que es ese crucificado que con los brazos abiertos esperando que lleguemos a él. Sí, sí, sí. Entonces eso lo seguimos tergiversando a veces la simbología que nos da la iglesia. La iglesia nos va guiando por señas como en una carretera, Sí. con señales. Si ya nos perdemos es por la concupiscencia que hay en nosotros, Sí. que es natural, y nosotros la tendencia hasta el pecado, como somos como las cabras, tiramos siempre solo para el monte. Nosotros como seres humanos tiramos siempre para el pecado. Sí, Y entonces no logramos sacudirnos de eso. Entonces necesitamos de mucha ayuda, mucho amor, recibir ese amor que nos da este Señor que está ahí crucificado con los brazos abiertos, como que dice, vengan a mí, que los quiero abrazar. Así es, yo creo que ahí apunta, ¿verdad?, la tesis de la reflexión teológica de este texto, en que no nos distraigamos con los símbolos. Ahorita la liturgia de la Cuaresma, y ya no digamos de la Semana Mayor, está acompañada de muchos símbolos, de mucha simbología, tanto hebrea, porque transmigró evidentemente al cristianismo primitivo, pero también con otras composiciones, ¿verdad? Y a veces ese es el problema, ya lo decía aquí don Leonel, y ahí apunta esta reflexión. Los símbolos son importantes, pero cuidado cuando nos distraemos y creemos que son los símbolos los que nos dan la salvación, cosa que no es así. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque eso que usted dice nos pasa en todas las parroquias, en todas las comunidades. Si no es el cura, el que es mi amigo, si no es el cura o la monja que me cae bien, yo no voy a la iglesia. Perdemos de vista de que la serpiente para Israel no era la mano de Dios que estaba detrás de la serpiente. Y la cruz para el cristianismo, perdemos de vista que es Jesús el Redentor. Yo creo que hay algo más interesante que ya nos decía también el diácono Frutos, y es que aquí hay, además del tema de la redención, porque eso nos propone que reflexionemos hoy el capítulo 3 de Juan, el tema de la redención, ¿sí?, a través de este símbolo de la serpiente, el misterio de la salvación, redención, y luego lo otro es el tema del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿verdad? No para que el mundo se pierda, sino para que tenga vida y todo el que crea en Él se salve, ¿no? El tema del amor aquí es fundamental, de que a veces nosotros olvidamos también que el símbolo de la cruz no es más que el amor redentor de Dios que está reflejado ahí, ¿verdad? Y ya lo decía muy bien aquí el padre diácono, que nos abraza, ¿verdad? Está ahí esperándonos para abrazarnos, para sentir esa ternura. Y lo otro también, son símbolos que vamos a encontrar muy reflejados en la liturgia pascual. El tema de la luz. El tema de la luz, al parecer, en la comunidad joánica era un tema bastante malinterpretado, ¿sí? La Pascua judía, el paso del pueblo de Israel por el desierto, el paso por tantas vicisitudes por Babilonia, olvidaron que la luz que guiaba todos estos momentos difíciles de oscuridad del pueblo de Israel era Yahvé. El Dios fiel, el Dios que prometió, el Dios que está ahí. Porque si algo nosotros podemos rescatar de esto, hermanos y hermanas, es que Dios es siempre fiel a su palabra, siempre fiel a sus promesas. Aunque la promesa, ¿verdad?, de salvación nos la ha dado a nosotros a través de Jesucristo, también sigue perteneciendo a nuestros hermanos mayores en la fe. Porque todo aquel que cree en Él se salve, ¿no? O sea que el peligro está entonces en que nos distraigamos
con el cirio pascual, que nos distraigamos con el mantel, con cómo vamos a arreglar el monumento, que si el nazareno lleva o no corozo, en que si pesa o no pesa el anda, que ahora pues lo tenemos que hacer desde la comodidad de los templos, ¿no? Cuidado cuando perdemos de vista en esto. Y esto haciendo referencia a la piedad popular. En Guatemala la gente paga y se pelea por cargar al nazareno, al santo entierro. Se pelea, ¿sí? Y en muchos lugares también pasa, ¿verdad? En España, una tradición que aprendieron muy bien en la antigua Guatemala. Pero son andas kilométricas. Y la gente se pelea por cargar y paga. Y esa es la Semana Santa. Pero ¿será que cambió el corazón de ese que cargó? ¿Será que cambió la economía del que cargó? Porque no crean de que van porque van a pagar una promesa y cargan y ya estuvo. No, tú tienes que pagar. Y el tiempo que cargas lo pagas, ¿sí? Y no lo pagas después, lo pagas antes, ¿sí? Entonces vamos a ese tema. Entonces, y lo último, ¿verdad? ¿Cuál sería como el tema cumbre de la revelación de Dios en nosotros en estos días que nos estamos ya aproximando a celebrar la Semana Mayor? Todo el mundo ahorita está cerrando ciclos en sus trabajos, vienen las primeras vacaciones del año, todo el mundo está desesperado ya por hacer un alto en el camino, ¿no? Y el cristianismo igual, estamos a punto de hacer un alto en todos los sentidos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto vamos a dejarnos iluminar por la luz que es Cristo? ¿Hasta qué punto nos vamos a dejar abrazar de nuevo por el amor de Dios por medio de su Hijo? ¿Y hasta qué punto nos dejaremos salvar por Él de nuevo? A veces en estos tiempos, cuando se acerca ya la Semana Mayor, nosotros, y me incluyo pues porque yo fui joven también y pensé así también, pensamos en los estrenos, a dónde vamos a ir a pasar el Jueves Santo, el Viernes Santo, a dónde vamos a ir a la playa, a comprar la caja de licor, la caja de cerveza, que vamos a dónde la vamos a refrigerar, dónde vamos a encontrar el hielo en la playa y todo eso. Hacemos planes pero fabulosos, que si hiciéramos planes, un plan de salvación, digo yo, para por dónde voy a empezar mi camino hacia los pies de Jesús. Ahora tal vez dirán quienes me vean, pues porque ya sos un viejo, pues ya recorriste todos estos caminos, pero no deja nada bueno, todas esas locuras de juventud no dejan nada bueno. Sí. Y todos los que estamos aquí, pues a excepción del Padre, pues ya pasamos esa etapa de la juventud, ¿no? Y creo que todos hemos madurado aquí. Todo el mundo decía, la iglesia es para viejos, decía. Pero no, yo me acuerdo que me llevaron a la iglesia desde la edad de 5 años, después de mi bautizo, que hago uso de razón. Y a mí me sentaba cuando las misas eran en latín, que estoy dando antes del Concilio Vaticano II, que las misas eran en latín y eran como de hora y 45 minutos más o menos. Sí. Y entonces, yo daba un cabezazo, mi abuelita me daba un codazo. Y eso me enseñó a estar atento, mejor prefiero estar atento, decía yo, que algo voy a ver de aquí, que no entendía ni papa de lo que decían de latín. Pero eso fue creando un ambiente en mí, que fue por tradición. Pero después yo lo adquirí por convicción, porque me convencí que lo que ahí celebramos es un sacrificio que no lo tiene ninguna otra iglesia. Sí. Sí que se pueden llamar iglesia, ¿verdad? Sí, que no existe ningún sacrificio en ninguna otra iglesia más que el que nosotros celebramos ahí, que tenemos un capital, pero de incalculable valor. Así es. Muy bien. Una última palabra. Y esta palabra, si acaso alguien lo está viendo que no es católico, yo se la quiero dirigir a nuestros hermanos confundidos, a esos nietos de Lutero que empezaron a hablar tonterías. Esa luz, respetando totalmente lo que dice Fabio, esa luz, hay una gran aurora de esa luz. Él te salva, pero esa luz que irradia de Cristo tiene unos acompañantes, y la primera de todas es María. Ella es, yo no sé si aquí manejan ese término, pero es la corredentora, así se le dice, ¿verdad? Jesús te ama, pero Él te ama tanto como ama a su mamá. Si tú te acercas a María buscando esa luz,
que salió del vientre de ella cuando llegó a visitar a su prima, que ni siquiera la estaba viendo, pero ya el muchachito Juan Bautista brincó en el vientre. Ella era poseedora del Espíritu Santo. La segunda persona de la Trinidad te podría decir: esa es mi madre, es tu madre, respétala y llegarás a mí a través de ella. Eso es lo último que podría decir yo. Así es que quien habla, yo creo que a nadie le gusta que hablen de su madre, pues. Igual a Jesús no le gusta que hablen mal de su madre, pues. Porque quien habla mal de María le quita gloria a Jesús. Claro. Y eso es tocar a Dios con las manos sucias. Definitivamente. Doña, diga algo usted, por favor. Pues la ventaja que nosotros tenemos de nuestros antepasados, los israelitas, que ellos, Moisés levantó la serpiente, y que ahora nosotros tenemos la gran bendición, la gran gloria, el gran honor de que nosotros no vimos la serpiente, sino que vemos a Jesús crucificado. Y que Jesús crucificado, Jesús es Eucaristía. Y cuando nosotros hablamos de Eucaristía, es el regalo más grande que todo ser humano puede tener. Porque a través de la Eucaristía nuestra comunidad se nutre, nuestro espíritu se nutre, nos da fortaleza, nos da sabiduría para no desviarnos del camino. Porque a pesar de que los israelitas se desviaron tanto del camino y la misericordia de Dios fue inmensa y los siguió protegiendo, el Señor no se cansa de protegernos, pero tenemos que ser fiel a Él, tenemos que creerle a Jesús y no hacer la gran fila el día del miércoles de ceniza o andar el gran crucifijo aquí. Tenemos que andarlo dentro de nuestro corazón, nunca dejar de orar, porque el que ora siempre recibe a mano llena las bendiciones de Jesús. Dios Padre es amor, y Él nos va a dar la salvación y la vida eterna, que es lo único grande que tenemos en este paso de la vida. Así es, muy bien. Así que bueno, pues hoy ha sido un programa muy enriquecido, ¿verdad? Por la experiencia de ustedes, de verdad les agradecemos. Así que yo dije, lo vamos a aprovechar para el programa de este cuarto domingo de Cuaresma, ¿verdad? Pero ha sido muy poco tiempo. El Espíritu pues nos va suscitando, ¿verdad? Sí, Yo creo que sí. eso es lo hermoso de la iglesia, que aunque nos conocimos hoy, el Señor pues nos ha encontrado de muchas maneras y nos ha hecho compartir a la luz de la palabra de Dios el misterio de salvación. Unos como matrimonio y como diácono, otros como un matrimonio de años, y ya nos decía don Leonel, ¿verdad? Y yo en mi juventud, ¿verdad? Pero ahora que ya tengo cierta madurez, reconozco que esto es el camino, que este es. Y yo terminaría con alguna reflexión que hacen algunos teólogos y teólogas, y es que el único Dios de todas las religiones que tiene la desdicha, ¿verdad? Por decirlo de algún modo, de dejarse tocar, de dejarse ver, es el cristianismo. Porque los otros, ¿verdad? Se revela a través de un profeta, a través de algún intermediario. Aquí en el cristianismo manda a su propio hijo y es Él en su propio hijo. De eso trata también el texto de hoy, ¿verdad? Él se deja aprender, se deja tocar y se deja asesinar en la cruz a través de su hijo. Por tanto, quien ve al Hijo, ve al Padre. Y quien se salva en el Hijo, se salva también en el Padre. Y es por eso lo más hermoso que terminaba diciendo el Padre Diácono Fruto. Que nosotros tenemos a través de María ese camino que nos conduce a Él, ¿no? Y que por medio de ese camino podemos tocar. Aquí tenemos el don y la bendición de que en el sector es un lugar mariano. ¿Sí? El cementerio general donde está el templo madre de la parroquia Guadalupe, ¿verdad? Esta parroquia es Guadalupe Corazón de María, Las Palmas del Corazón de María. Luego tenemos al Carmen. Estamos rodeados de esta espiritualidad mariana. Luego, ¿verdad? El lugar más mariano y las purísimas más sonadas en la arquidiócesis
es aquí Monseñor Lescano, lo tenemos de vecino. Entonces yo creo que sin duda alguna el Señor pues no se equivoca. Aquí tenemos esa espiritualidad. Así que les agradecemos a todos los que nos han acompañado en este programa, y también les agradecemos a nuestros invitados especiales por aceptar, ¿verdad?, esta idea tan descabellada de querer presentarse, ¿verdad?, y reflexionar la palabra, ¿verdad? Les agradecemos de todo corazón, y que no sea la primera y la última. Están invitados a venir cuando Para quieran. nosotros una bendición. Gracias. Sí, Bueno. le agradecemos mucho, Padre. Bueno. Miro que habla bastante. Muy bien. Bueno, terminamos entonces invocando la presencia de María, diciendo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Y le pedimos al matrimonio que nos dé la bendición, y esta bendición pues llegue a todas las familias de la parroquia. Que Dios en su infinita misericordia nos bendiga,